simplemente que la obra fuera, que el trabajo, por eso que es totalmente blanco. Y es la primera obra que empiezo a hacer donde el blanco y el negro aparecen casi de manera definitiva. Y fue eso lo que me llevó a trabajar después con el canvas, sin preparar la tela y solamente con el color negro, como formando el cuadrado. ¿Tú estabas viviendo en Caracas en el momento que tú hiciste esa obra? Sí, yo viví en Caracas, todas las obras. Fíjate que esa obra todavía ni siquiera tiene la cuadrícula, ni tiene el cuadrado, ni tiene ningún elemento en front. El margen alrededor es el color negro que bordea las formas. Y la forma de dientes, porque son simplemente tres figuras rectangulares en perspectiva, con la parte de abajo en perspectiva y de frente frontal, la parte de arriba frontal, totalmente plano. La idea, el tipo de problemas que era por esa época que ocupaba a muchos artistas, por ejemplo el tema del shade canvas, que es uno de los grandes temas de la pintura norteamericana, ¿era algo que a ti te interesaba o tú llegaste a eso más desde otro tipo de experiencia? En ese momento me interesaba mucho hacer una obra que esté formada por partes, que empiece como una secuencia de paneles, ¿no? Hacer que sea una obra formada en 2 o 3 partes, como una secuencia, sin un cuadro, que no sea independiente, como un cuadro que es totalmente independiente. Hay una dependencia y un diálogo con la que estaba al lado. Ese tipo de contexto secuencial. Ya. Aquí otra imagen un poco de algún familiar que nuevamente le agradezco a Celia por haberme enviado. Y me llama la atención, ¿no? Cómo estas obras que ahora tenemos aquí en el museo pues eran parte del ambiente, del ámbito familiar, ¿no? Porque me imagino que esas obras estuvieran, que tú las compartieras con tu familia, tenía que ver con tus posibilidades de exponer, como que tenías una idea de que tenías hacías sus trabajos, hacías tus obras, pero no conseguías el espacio para exhibirlas en ese momento, me imagino. En realidad la foto anterior ya estaba en Caracas, había comenzado en Caracas a realizar esas obras, pero mi familia tiene una casa muy grande en Maracay, entonces yo aproveché y me fui para allá, me instalé allá, es un espacio en las paredes de toda la casa, comencé a colgar los cuadros que iba realizando. Y por eso esa fotografía, ahí están 2 hermanos, una hermana y un hermano, entonces los cuadros estuvieron en las paredes por un tiempo hasta que vino la muestra. Pero había muy pocas posibilidades de exhibir tu obra en ese momento. Había muy poca, especialmente ese tipo de trabajo, no había espacio para eso. Esto es una situación de la que quizás volvamos otra vez más adelante. Esta es un autorretrato, es una copia de un autorretrato de Diego Rivera, que me parece muy interesante, con un proceso de apropiación, de estrategias de apropiación que empieza a usar Eugenio un poco más adelante, pero quería que lo tuvieran como una referencia. Me parece que Eugenio siempre ha sido un artista de una intuición muy visionaria, ¿no? Entonces, esto hecho que te tenías 17 años, ¿no? Cuando hiciste el autorretrato de Diego Rivera. Tenía 16 años, estaba estudiando bachillerato, entonces en una de las clases el profesor comenzó a hablar de Diego Rivera y me impresionó un poco los murales, la cuestión. Apareció por ahí un periódico un retrato de él hecho en blanco, con una línea en blanco y negro. Y no sé, me llamó la atención que vi un producto para pintar, dibujar, que era pasteles. Yo no sabía lo que era, ¿no? Me parecía más bien algo de comer, y compré pasteles. Y fue el primer pastel que ejecuté. Entonces lo apliqué le di los tonos y me divertí haciéndolo y se quedó como, de ahí en adelante aprendí a trabajar en pasteles.
pastel. Es curiosa la selección del tema, o sea, copiar a un autorretrato es como una decisión como que tiene su twist, ¿no? Fue un ejercicio. Aquí hay algunas de las... todos los textos que les voy a mostrar son citas de cosas que ha dicho Eugenio. Entonces, ya a partir de ese momento, luego del momento inicial, Eugenio en el 71 tiene una participación muy importante, con 3 obras muy importantes en el Salón de Jóvenes Artistas de Maracay. Según él, esas instalaciones le hicieron entender todas las posibilidades de transformación y variación del cuadrado y la cuadrícula, que ha sido el tema de Eugenio, ¿no? Entonces, esta es una obra que presentó en la Galería Estudio Actual, en un salón de jóvenes, que es la inspiración para esta obra que estaba en el Salón de Maracay, que tenemos también en la sala. No sé si se dan cuenta que en la parte de atrás de la fotografía se ve un poco lo que predominaba, ¿no? en ese momento en los salones. Son un salón de jóvenes artistas y esos cuadros que están colgados en las paredes también eran de artistas jóvenes, que era algo que Eugenio me contaba alguna vez, que él llegó allí como sintiendo que ese contexto, el contexto de un salón de jóvenes artistas era contexto apropiado para lanzarse, hacer cosas ambiciosas, para arriesgarse, y que se sorprendió de que él no sentía que ese era el timbre de lo que se estaba exponiendo allí. De esa época también en esta obra, esta es una obra que no se ha reconstruido todavía, es sin título, ¿verdad, Emilio? Las cajas. Era una pieza, no sé si quieres explicarla. Perdón, ya, era así, perdón. Esta es la pieza que me estaba refiriendo como la pieza de las cajas. Si quieres explicarla, que también es del 71 del Salón de Jóvenes. Sí, junto con el cuadrilátero estaba esta otra pieza, la cual por fuera parece una obra minimalista, pero es hecha en lona, y lo que le da la rigidez es styrofoam, y la hace liviana porque era sostenida desde el techo. Y por debajo hay un hueco donde el público supuestamente podría meter la cabeza, y adentro veía expresiones mías que bastante, así como deformándome la cara, y entonces ese contacto tan inmediato producía un disturbio público. A ver, aquí hay otra cita de Eugenio. Esta es una cita que se refiere a esta obra que se llama Circunstancial, que sí tenemos en la exposición. La obra Circunstancial, dice Eugenio, realizada en 1971, es un cubo colgado de 4 esquinas de la tela desde el techo y construido en canvas con la cuadrícula negra pintada, conteniendo 12 cocos naturales, no solo con su peso, no solo el peso de los cocos deforma la supuesta rigidez del cubo, sino que además agrega un toque de metáfora tropical con la incorporación de los cocos que no están a la vista, sino dentro del cubo, pero sí aparecen en la etiqueta museográfica, que es donde me interesaba que apareciera. Los cocos hacen una alusión a la idea de las Indias, consideradas como el paraíso perdido para los europeos. Pero justamente una de las cosas por las que decidimos, o yo me responsabilizo como curador en cuanto al enfoque de la exposición de Eugenio, era que en lugar de hacer una énfasis en la cuadrícula, que es la manera como generalmente se reconoce a Eugenio como el artista de la cuadrícula, yo quería justamente desviar la atención
hacia, y por eso el título de Unruly Support, soporte insubordinado, porque me parece que lo interesante que estaba haciendo Eugenio era plantearse un problema que supuestamente desde el punto de vista de la teoría del arte del siglo XX vendría siendo como una tarea imposible de cumplir, que es de tratar de alterar el cuadrado. Justamente si las razones por las que en el siglo XX artistas desde Malevich hasta Mondrian, todos los artistas que vinieron después de ellos, usando el cuadrado, la cuadrícula como un elemento simbólico, una de las razones justamente por las que se usa ese elemento es por su estabilidad, por su distanciamiento con cualquier fenómeno natural, por su naturaleza rígida, racional, etc. Y lo que Eugenio me parece que estaba haciendo era haciendo esta especie de batalla contra el cuadrado, incorporando todos estos elementos que son del contexto local. Y este es un comentario que creo que es muy pertinente para ese enfoque que le quisimos dar a la exposición, y me gustaría que Eugenio se pronunciara sobre ese aspecto de su trabajo, que él lo llama la alusión a la idea de las Indias. Bueno, precisamente cuando yo comencé a estudiar arte, obviamente quería saber quién era Picasso y cómo se formó y qué pasó con todo eso, ese proceso. Pero inmediatamente me pasé a estudiar el desarrollo del cubismo a través de los rusos, Malevich y todo un grupo de artistas que genialmente llevaron el cubismo a un extremo. Y estudiando Malevich y otros artistas, comprendí que para mí o para algunos de nosotros desde Latinoamérica es un poco, era una tarea bastante difícil darle continuidad o una respuesta natural a las preocupaciones de la tradición que ya había pasado en los años 20 de los rusos, y estábamos en los años 1970, y ya incluso ese proceso de evolución lo habían cubierto muy bien los artistas cinéticos de los tempranos de los años 70, porque el cinetismo plantea el movimiento de todas esas ideas de Malevich y de Mondrian. Entonces yo no encontraba cómo situarme frente a esa tradición, sino a través de mi juventud y a través de mi formación o de la no formación relacionada con mi condición de caribeño. O sea, el clima y nuestra situación local me atraía, y fue por eso que sentía que podía responder o añadir a esa cuadrícula los cocos o algún otro elemento como la arena, que es también parte de los cocos. Y eso era más que nada una actitud que podría ser interpretada como en contra, pero una actitud que me equilibraba frente al enfrentarme o a yo tratar de añadir la cuadrícula o de darle una continuidad a esa tradición. Precisamente con la cuadrícula también me alejo de Malevich y de toda esa tradición, considerándola como una especie de mapa del espacio. Entonces la cuadrícula se va convirtiendo no en una respuesta a la pintura, sino a una materialización gráfica del espacio en sí mismo. Entonces esa cuadrícula va a ser el espacio de la obra en un espacio dado. A ver, esta es una conversación que hemos estado teniendo Eugenio y yo acerca de Gego. En
algún momento Eugenio fue estudiante en el Instituto de Diseño Neumann en Caracas, que era una escuela que en ese momento era el lugar en el que estaban los artistas jóvenes más radicales. O sea, en realidad no había, la Escuela de Artes Plásticas tenía una enseñanza demasiado tradicional y demasiado anticuada, y daban un poco espacio para que gente gente joven que quería hacer otra cosa pues se expresara, y empezaron a nuclearse algunos de esos artistas jóvenes en el Instituto de Diseño de Caracas, porque en el Instituto de Diseño estaban gente, justamente Gego, dando clases, el esposo de Gego, Reuter, estaba Roberto Guevara, estaba Clara Sumo. Entonces, una de las cosas que hemos estado conversando con Eugenio, y que también fue una conversación que va a ser publicada en el catálogo de la exposición con René Morales, que también le agradezco mucho su colaboración en la exposición, que el tema de Gego es un tema como complejo, porque primero tiene una lectura Gego por lo general que es como una más de los artistas, de los maestros del arte constructivo. Yo creo que también a veces nos perdemos mucho de del lado como duro de Gego. Siempre la tratamos de ver como una artista muy poética, como que hace cosas muy lindas, muy encantadoras, muy fascinantes, pero en realidad yo siempre he sentido que la obra de Gego tiene como algo de eso que veo también en la obra de Eugenio, que es una especie de, como lo dice Iván Amoah, como una debasement, una dislocación de la materia y de la forma, que uno lo ve en Eugenio de una manera muy radicalmente evidente, porque sus cuadrículas nunca parecen enteras y unitarias y estables, pero yo siento un poco lo mismo en la obra de Gego. Y de hecho uno de los ejercicios que Gego le ponía a sus alumnos era precisamente agarrar los dibujos, los esquemas que hacían y los doblaba y los arrugaba y los destruía. Entonces quedaban un poco como quedan las cuadrículas de Eugenio o como quedan las reticularias de Gego. De hecho, incluso en Gego hay algo muy curioso, que es que esas reticularias, esos espacios reticulares como los que tenía en la Galería de Arte Nacional, que ahorita está en restauración, se sostenían gracias, o se mantenían en equilibrio gracias a unos contrapesos que Gego les ponía. No sé si logran ver allí en el centro, esta pieza tiene una posición específica porque este peso le está permitiendo tener esta posición. Entonces, y siento que es un poco lo que pasa también con la obra de Eugenio, como esta que la tenemos en exposición y que justamente fue adquirida por la propia Gego para su colección. Entonces me gustaría que me hablaran un poco más de esa relación. A veces siento que le quieres sacar un poco el cuerpo al tema de Gego, pero por ejemplo esta es una obra que hizo Gego, que se la hizo especialmente a Eugenio en el año 85. Eugenio y se la regaló, Gego se la regaló a Eugenio. Es como era Gego pensando en la obra de Eugenio, ¿no? La cosa de la cuadrícula rota. ¿Qué relación tenías tú con esa obra? ¿Qué te motivó? ¿Cómo te sientes tú a la distancia con respecto a esa figura que es tan importante para todos, ¿no? Gego en la clase fue fundamental para mí porque yo comprendí que, bueno, ya yo había tenido una especie de formación como pintor, y aquí con Gego la pintura no entra, no hay espacio para la pintura, por eso su enseñanza era basada en lógica, como un material se sostiene por sí mismo. Incluso había un ejercicio que me llamó mucho la atención, era agarrar una lámina de papel, doblarla de cierta manera que luego sostiene el cuerpo de una persona parado sobre esa estructura de papel.
conscientemente, eso inconscientemente seguro me afectó. Pero tu trabajo personalmente, la cual siempre respeté, me parecía que requeriría la parte técnica me parecía imposible, no me parecía muy accesible para una persona joven. Había un rigor técnico, porque Geigo era ingeniero y era arquitecto. No era fácil para nosotros tratar de descifrar el trabajo de ella desde el punto de vista técnico. Era misterioso y eran unas soluciones que no solamente eran rigurosas, eran precisas. Y esa precisión de contener, de saber cómo el elemento se iba a sostener en el espacio con un peso, todo eso no era fácil de manejar para nadie. Ella lo hacía de una manera más brillante. Sin embargo, inmediatamente yo sentí que mi material era la tela, porque la tela no era necesario tanto control técnico. Y lo que yo quería no era control técnico, porque yo lo que quería era descontrolar la técnica. Yo quería que la cosa fuera lo más natural y más orgánico posible. Pues, de hecho, esa respuesta al arte constructivo en general uno lo puede sentir. O sea, ese reblandecimiento de la estructura, una forma muy evidente en que la planteaste fue como respuesta al penetrable de Soto, de Jesús Soto, el maestro de científico venezolano. Aquí estamos viendo una imagen que de un penetrable que desapareció, un penetrable que le pertenecía a la colección de Alfredo Bulton y fue instalado por el propio Soto en la casa de Bulton en Pampatá, alrededor de una palmera tropical, por cierto, o un fragmento del penetrable que hizo Soto para su exposición en el Bellas Artes, en el Museo de Bellas Artes de Caracas en el año 71, y a lo cual Eugenio respondió con una obra que tenemos en sala también, que es El Impenetrable, una obra que ahora recientemente pasó a la colección de la Tate Modern de Londres, y que era una respuesta muy directa específicamente al aspecto participativo del arte cinético, que se le llama así en Venezuela de una manera errónea, pero que en realidad se refiere a todo el arte abstracto que se estaba haciendo en el país en ese momento, ¿no? Con respecto al Impenetrable, tú dices, tomé el título para invertir el concepto de penetrabilidad del espectador de la obra de Jesús Soto. Desconocía para entonces el mismo concepto usado por Elio Oiticica. Ambos artistas hablaban de penetrar dentro de la obra como una experiencia intelectiva, y yo buscaba cuestionar esa actitud. ¿Tú sentías que en los compañeros de generación había una motivación a emprender un tipo de crítica hacia el arte de los maestros chilenos? Yo recuerdo que en un momento dado en Venezuela, en esa época, parecía que todos los artistas eran cinéticos, ¿no? Y el arte cinético tenía no solamente una aprobación, tenía el público en general sentía como una gran fascinación, admiración, y le encantaba esta especie de tono lúdico como el que se planteaba. El Estado venezolano le daba un apoyo inmenso a todo el maestro cinético y al arte cinético en general. Desde el punto de vista comercial tenía un gran éxito. Entonces, ¿por qué? O sea, era como ir totalmente en contra de la corriente, ¿no? Para pensar en que en una opción, en otras alternativas distintas a lo que ellos proponían. En realidad era así, que incluso yo recuerdo que hasta había buhoneros, pintores artesanales que hacen pintura para el público en la calle, que también hacían sus pinturas cinéticas. Yo recuerdo que veía eso, o sea, había invadido el país. Y yo no sentía en mi generación artistas que estaban tratando de hacer algo como lo que a mí me preocupaba, porque la mayoría
mayoría o eran cinéticos o eran artistas expresionistas, eran artistas que estaban forjando una cosa de mucho drama en el trabajo. El asunto que yo me sentía que no estaba ni en ninguno de los dos bandos. ¿Cuál era el otro bando? Para el arte figurativo. El otro bando era el lado figurativo, que era buscando una salida como la de Bacon, el pintor inglés. Bacon y Jesús Soto tenían dominado la escena, no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica. Siento que después de Impenetrable empieza una etapa que va a ser quizás la más radical de eso que yo llamo de alguna manera la localización de esta tradición geométrica constructiva en el paisaje local, que se da en una colaboración en algún momento. Aparece como una colaboración con Claudio Perna, pero no vamos a tocar ese capítulo ahorita, donde se dan estas experiencias, ¿no? Que ustedes llevaban la tela del Impenetrable para la playa, pero como no nos queda tanto tiempo, quería pasar a cosas así de las más esenciales. Están las piezas del Museo de Bellas Artes. Esta fue la exposición que siguió inmediatamente después de Impenetrable, a pocas semanas, ¿no? De una de la otra, y de la que tenemos varias obras acá en exposición. Fue el momento muy especial de la... Esa fue la primera muestra donde tuve la oportunidad de desarrollar, de exponer juntos todo ese trabajo. Fue en 1972 y es precisamente hoy donde por segunda vez se muestra parte de ese trabajo. Es un trabajo, esas obras tuvieron más de 40 años sin ser vistas, especialmente en Venezuela, y la mayoría de los curadores y artistas que aparecieron después no conocen esa obra a través de fotografía, pero nunca más se volvieron a ver. O sea, por eso la exposición de hoy es importante, porque por segunda vez estoy mostrando ese trabajo, que lamentablemente no sé por qué no se mostró anteriormente. Sí, estas son algunas de las piezas que eran parte de esa exposición, y la de la derecha, es perteneciente a la colección hoy en día de la Galería de Arte Nacional. Antes fue del Museo de Bellas Artes, la escogió Miguel Arroyo para la colección, que es una obra que tenemos aquí en la exposición. Afortunadamente logramos traerla. Y Eugenio en algún momento me mencionó que una figura para él era muy importante, era Fontana, que es una artista que según el propio Eugenio, junto con Manzoni, fue un descubrimiento. Por ejemplo, en estas obras, esta es una obra que está cerrada, pero que se puede abrir, ¿no? Y queda completamente como una ventana que se conecta con esos gestos de penetrar el soporte de Fontana. Vamos a ir un poquito más rápido, porque se supone que queríamos darle a ustedes también la oportunidad para que hagan preguntas. Aquí hay una serie de obras que también tenemos en la exposición, que son fotografías de las acciones que Eugenio hacía esto específicamente en el año 73, en las afueras de la Galería Concrete, donde había hecho una exposición de fotografías de la tela cuadriculada en diferentes situaciones, que se llama participaciones y localizaciones, y donde la gente espontáneamente, ¿no, Eugenio?, se apropiaron de la cuadrícula y empezaron a hacer toda esta cantidad de, no se puede decir performance, sino acciones. Yo no quería limitarme solamente un cuadro, ¿no?, en un stretcher con la tela cuadriculada. Yo sabía que lo que yo pintaba en esa tela era la representación
visualización del espacio. Entonces, el paso lógico era ir al espacio vivo, ¿no? Que era la calle, era estar allí e incluso dejar que la misma gente de la calle agarrara la cuadrícula y hiciera con ella cosas, Entonces yo la fotografiaba. Fotografiarnos poco a poco se fue convirtiendo en un instrumento de trabajo, pero fotografía como un documento, ¿no? Nunca me interesó la fotografía como un objeto de arte, sí. Bueno, como una apertura a eso del paisaje, parece como muy interesante que en Venezuela se da como un doble discurso a nivel de los maestros del cinetismo. Es muy curioso, por ejemplo, que Ariel Jiménez habla, por ejemplo, de el maestro Cruz Diez, dice que sus colores son los colores de la hora del venado, que es la hora a la que salen la gente en estado Lara a cazar venados. Entonces esas horas del amanecer tienen unos colores así muy particulares. Dice Cruz Diez que vienen de allí, o Soto relacionando su obra con el paisaje de Bolívar. El propio Alejandro Otero decía que sus paisajes de los años 40, cuando él estaba en la escuela, eran campos de energía. Entonces, todos de alguna manera trataban de naturalizar a nivel simbólico una relación con el paisaje local, pero era una relación que no se daba en la realidad. Por ejemplo, esta es la represa del Guri, donde tanto Alejandro Otero como el maestro Cruz Diez hicieron obras monumentales. Esta es la obra de Cruz Diez, que es una obra, yo no he tenido la oportunidad de visitarla. Es una obra que está allí, debajo de la represa, en la sala de turbinas, y es un lugar al que el acceso es difícil. Además está en el sur del país, es un lugar que es difícil acceder. Esta es la obra de Alejandro Otero, que está en un costado de la represa, ahí se le ve al fondo. Entonces, pero la relación, esa relación con el paisaje simbólica, yo siento que se vuelve para Eugenio un tema completamente diferente. O sea, Eugenio propone, estas son postales que hizo Eugenio, que las tenemos aquí en la exposición también. Eugenio propone una simbiosis radical entre la cuadrícula y el paisaje local. Esta imagen es la estatua de María Diosa, que es la diosa principal de la santería venezolana, que es una estatua que está en el medio de la autopista, que es parte de los hitos históricos de la ciudad y de los venezolanos en general. Esto es una imagen así súper iconográfica de las garzas volando en el medio de un atardecer, y detrás de los manglares salen como una especie de cuadrícula, que es la cuadrícula de Eugenio. Aquí está la cuadrícula como una especie de alfombra para una avenida. Aquí están formando como si estuviera sosteniendo la India, de la Plaza de la India en Caracas, en el Paraíso, o forrando una estatua de un cementerio. Yo creo que hay una manera, obviamente de un tono irónico, pero hay una relación con el paisaje local con el que, a partir del cual Eugenio crea una cantidad de situaciones, una cantidad de eventos que van transformando la experiencia con la cuadrícula, que no se daba en las operaciones meramente ópticas de los maestros cinéticos. Hay algunas cosas que yo quería preguntarle a Eugenio. Yo voy a terminar rápido. Una de las series que también tenemos en la exposición son los cuadernos. Creo que hay 10 o 12 cuadernos en total de esa época también, 72, 73. Algunos son un poquito un poco más viejos. Pero me llama la atención, Eugenio, en esos cuadernos, que hay este tipo de propuestas. Esto, yo no sé, me recordó algo que hizo un compañero tuyo de generación, Héctor Fuenmayor,
con unas pinturas colgadas de árboles, ¿no? Esto parece como una idea de colgar unas pinturas en los árboles. Y esto parece como unas estructuras, haciendo un contraste entre lo orgánico y la rigidez de lo constructivo. Ese es un tipo de propuesta que no se consigue en los cuadernos. Pero luego hay también este tipo de registro, que esta es la pieza que vimos anteriormente, la que está llena con cocos, circunstancial, dibujada a posteriori. Entonces los dibujos servían también como una especie de registro, ¿no? de lo que habías hecho. Entonces como que el dibujo para ti tenía como una cantidad de funciones que no era la del mero borrador, del paso como que no le asignabas una función específica tradicional, como se lo asigna generalmente, sino que para ti tenía muchísimas funciones diferentes. Ya esa de generar ideas, esta como la de registrar algo ya hecho, o esta como la que hiciste con la guía de Florencia, en la que intervenían con dibujos los monumentos renacentistas. Porque tú podrías hablar un poquito de esa relación tuya con el dibujo. Fíjate que lo que me interesaba en ese momento, que era totalmente opuesto a intervenir una planta industrial en Venezuela, que es una cosa que era el máximo ideal de un artista en Venezuela, llegar a penetrar en los sistemas más solemnes de la estructura física, industrial o gubernamentales, porque el Estado estaba detrás de artistas que pudieran cumplir esa función. No solamente eso, había también artistas de mi generación que también habían sido aceptados para pintar o decorar instituciones públicas. Mi interés estaba irme al margen, a lo más profundo de lo que sería lo contrario a esa visión. Por eso utilicé las tarjetas postales, que era el extremo más grande de tener una participación pública, y al mismo tiempo me permitió ir muy lejos, a Florencia, una cantidad de lugares, simplemente con el uso de las tarjetas postales. Luego, y también me di cuenta, entonces yo buscaba también que en una cuadrícula yo me sentía más libre de hacer dibujos y proyectos fantasiosos, imposibles de realizar, pero me sentía que penetraba en más espacios públicos que un edificio, la fachada de un banco, un edificio público aprobado por el Estado en Venezuela. Entonces mi ambición era marginal, pero era sencillamente, tenía mucha posibilidad de que la realizaba en mi casa y que no la mostraba, y yo me sentía cada vez más interesado en penetrar más en todas estas cantidades de libros o pequeños dibujos que yo hacía, y con eso me mataba, ¿no? Por los momentos. Algunas eso esto es literalmente no hacer nada, ¿no? De verdad, esto es, porque me explicas que era la obra era los obreros cambiando la alfombra, ¿no? Eso fue estaban cambiando la alfombra y me interesó lo que había allí, y tomé fotografía, me parecía que estaba relacionado con mi trabajo y tenía una escala bastante grande, ¿no? Y la foto que viene es ya una instalación de una tela cuadriculada en una pared, donde todo está pegado con pegamento, sostenido con pegamento. Y luego, al final de la exposición, cerramos con la etapa de Nueva York, donde Eugenio tuvo un estudio a partir de finales del año 77, ¿no? De 1980 más o menos, donde hizo una serie de obras en las que se ve que ya como una necesidad de irse desprendiendo de la cuadrícula. Por ejemplo, estos ejercicios de las líneas que son de
la misma longitud, pero que se comportan de diferentes maneras, y entonces en el mismo plano del canvas están estas dos líneas como que comportándose distinto, que le da como un progresivo aislamiento del soporte de la tela, que se ve ya definitivo en estos ejercicios ya directamente hechos con estas líneas sobre la pared, que también tenemos una de esas piezas hechas especialmente por Eugenio en la exposición. Y al final, bueno, tenemos este tipo de propuestas. ¿Esto dónde era, Eugenio? Eso fue en Copenhague hace un año, la muestra en Copenhague. Es siempre esa idea de desestabilizar la relación de la cuadrícula con el soporte. Resulta que la puerta, cuando se abre, hay una gran brisa en la calle, y la brisa mueve continuamente cada vez que entra un público la cuadrícula, que está hecha con un papel muy liviano, ¿no? La próxima imagen la dejamos para que aprovechara para invitarlos a dos cosas. Una, a que hagan preguntas ahora, y dos, porque el 11 de abril va Eugenio a recrear esta pieza, que es una picnic que se hace en las afueras del museo, y se invita a todo el público a hacer el picnic sobre una de las cuadrículas. Entonces, bueno, ahora vengan ustedes bienvenidas las preguntas, sobre todo para Eugenio. Hola, yes. Hola. Bueno, en primer lugar quiero felicitarle a los dos, ha sido un lujazo. Yo creo que felicitar también a la institución APAM, que era una de las deudas que tenía la ciudad de desarrollar un ejercicio más o menos prolijo de la obra tuya, y la estamos disfrutando muchísimo. Quiero agradecer también a Jesús y el esfuerzo que ha hecho por articular la propuesta, y aquí siempre por la disposición que siempre tiene Eugenio en meterse en todo el general posible, ¿no? Yo tengo dos preguntas muy concretas. La primera tiene que ver un poco con la lectura general que he hecho, que pude hacer el día del Open, de la inauguración. Me parece que la exposición, como todo buen proyecto, es una trampa, ¿no? Funciona como una trampa, ¿no? Es decir, te atrapa que siempre algo que ocurre cuando uno se acerca de manera más o menos intuitiva a tu obra, te atrapa, te da la bienvenida por un asunto eminentemente lingüístico, formalista, bien intencionado, cuando realmente se trata de una máquina revolucionaria, ¿no? Cuando realmente se trata de un dispositivo político. Si me gustaría, esta un poco tiene que ver con la primera pregunta que tengo, que es para los dos, para curador y para artista. ¿Cómo han balanceado en la exposición esta tensión que existe entre la estética eminentemente formalista, que nos remite a un ejercicio postminimal, povera del momento, muy contextualizado con las prácticas que se están desarrollando internacionalmente en el arte visual, pero por otro, una circunstancia eminentemente política y localista del momento, es decir, de los 70 en Caracas, ¿no? Es decir, un momento en el que a partir del cuarto y quinto plan nacional la cultura forma parte ya de una estrategia desarrollista del país. Creo que más o menos lo apuntaron un poco al principio, ¿no? Es decir, como ciertos artistas, fundamentalmente el cinerismo, es incorporado como una estrategia de violencia modernizadora del país, ¿no? Y como de alguna manera tu obra empieza a resistir ese esfuerzo, ¿no? Planteas el ejercicio del somático, es decir, que el cuerpo empieza a ocupar un espacio concreto, un espacio individual, un espacio humanista, dentro de una estrategia eminentemente estadística, una estrategia matemática, abstracta, de desarrollo urbano, modernizador del momento, ¿no? Entonces mi primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo han balanceado un poco ese pulso político de violencia social del momento con un poco la tendencia siempre formalista que en muchos casos pues, a veces se tiende en la lectura más o menos cosmética de la obra de Eugenio? Y la otra es técnica.
este primer ejercicio que corre desde los 70 hasta los 80, entiende que luego es pertinente desarrollar lecturas por décadas, o el momento de los 70 ya es suficientemente nutritivo como para ya el siguiente ejercicio de Eugenio tendría que ver con una retrospectiva más amplia? ¿Cómo se plantean los sucesivos ejercicios positivos de su obra? Gracias. Es una pregunta muy difícil. Primero tendría que recordarla. En serio. Y me parece que deberíamos tener otra charla para responderla, porque no sé ni cómo empezar. Había un gesto de rebeldía dentro de mí que se podría quizás llamar político, pero para su entonces no era considerado político, porque político en Venezuela es cuestión de pelea física, violenta, es una cuestión de una política por apoderarse de cierto poder, ¿no? Pero lo político, sí, porque es un tema que se me ha repetido en varias personas que han escrito sobre mi trabajo. Lo político yo lo consideraba que yo quería penetrar en algo que me parecía que era violento, la manera como oficialmente se constituía toda la cultura. Y esto aparentemente no era visto como una cosa política, pero si al mismo tiempo no era tampoco, no se quería promover. Todo mi trabajo en esa época, a pesar de que comencé con las dos instituciones más poderosas de Venezuela, pero eran poderosas porque no eran poderosas políticas, eran poderosas por su conocimiento artístico, por su presentación de los grandes artistas de Latinoamérica. Por ahí pasaban manifestaciones de arte, Museo de Bellas Artes muy sólidas, de ahí yo aprendí a ver grandes artistas de casi todo el mundo. Y eso era una cosa totalmente aparte de la otra gran política, que era la política por la pelea por el poder. El director de ese museo era un hombre sumamente humilde y apasionado del arte. Y cuando él vio mi trabajo le interesó, y a mí me sorprendió que le haya interesado mi trabajo. ¿Verdad? Que me quedé así paralizado, yo nunca tuve la misión de mostrar en un lugar tan importante, que era de manera tan importante que el MoMA quería siempre ayudar a ese museo, incluso llevarse el director al MoMA. Y tenían una gran admiración por estas personas que le ofrecían las exposiciones itinerantes sin él solicitarlas. Entonces por allí nosotros vimos grandes exposiciones. Nosotros vimos allí la primera exposición de Henry Moore que él hace fuera de su país. Fue en 1961, en 1963 Henry Moore expone por primera vez en el MoMA en New York. O sea que eso fue mi lugar de referencia, en el cual yo aprendí y tuve mi verdadera formación como estudiante. Entonces, pero el resto de las demás instituciones estaban en otros intereses, ¿no? Por ejemplo, el país decidía quién iba a una bienal internacional. El país, esos elementos del poder cultural decidían quién le iba a dar premio X, ¿no? Eso no tenía ningún interés en el Museo de Bellas Artes. Entonces el país sí tenía una cantidad de juegos políticos con respecto al arte, ¿no? Incluso la galería de arte. Yo siempre estuve al margen de todo eso y después que puse el Museo de Bellas Artes y en el Ateneo de Caracas con la Impenetrable, yo me sentí tan satisfecho que ya no sentía más necesidad de seguir mostrando mi trabajo. Y me pareció que fue una gran bendición haber logrado eso. Incluso después Miguel Arroyo abandona esas instituciones y muchos artistas como yo perdimos la oportunidad de seguir en este tipo de experiencias. Y muchos las cultivamos como manera mostrándolas
en lugares pequeños, dentro incluso de Caracas. Entonces, en esa época yo no consideraría, ni nadie consideraría que mi trabajo tendría una preocupación política. La preocupación política es que hoy en día, después de 40 años, todo se ha ido ampliando. Cada gesto, cada preocupación en aquella época se está entrando en nuevos contextos, está siendo revisada y está siendo analizada y haciendo y está recibiendo, está siendo vista bajo otras perspectivas, que quizás en el momento nosotros no teníamos la preparación académica de comprenderlas, ¿no? Sin embargo, yo siento que la pregunta, no sé cómo realmente responderla, yo me estoy solamente ubicando en el momento en que yo estuve trabajando. Yo le agradezco muchísimo a Roca la pregunta, además le agradezco también los elogios hacia la exposición. Todo viniendo de ti, que eres una persona tan inteligente, tan sensible para estas cosas. Yo creo que bueno, lo que estás planteando es de alguna manera qué es lo político, ¿no? Y qué podemos decir que es arte político, cómo lo definimos. Y o sea, como pregunta primera, ¿no? Antes de decir, bueno, lo opinio esta obra que coquetea entre la cuadrícula y los cocoteros que tiene de política. Y obviamente habría que pensar un poquito en la historia, en el contexto local. Hay un texto de Ángel Rama, que era uno de los escritores que se comprometió más con la posición política desde el arte en Venezuela, o sea, que se llama El terrorismo en las artes. Ángel Rama hablaba así de los miembros del techo de la ballena. Decía: el paisaje de la dominante mental combinatoria a la dominante vital turbulenta que mueva el paso del abstracto, del geométrico y del cinético al expresionismo y al informal de ese momento, se acompañó en el caso venezolano con una agresividad no conocida en América Latina. O sea que había un contexto político muy duro. Las guerrillas en Venezuela no se pacificaron sino hasta el año 67, 68, que fue una ley de conmutación de penas que dictó Raúl León, el presidente en ese momento, y que fue el inicio del proceso de pacificación. Pero la década del 60 es una década políticamente hiperconvulsa en Venezuela. Y por el otro lado tienes a la exmujer a la mujer de Rama, eran pareja, Marta Traba y Ángel Rama, diciendo en el año 74 lo que en un artículo que fue polemiquísimo acerca de su posición con respecto al desarrollo del arte cinético en Venezuela. Marta Traba decía esto: nadie que haya viajado por Venezuela puede pensar en el progreso tecnológico, sino más bien en un país desierto, en inmensos territorios deshabitados, donde los pocos pueblos que aparecen de tanto en tanto en Occidente, por ejemplo, incluso los que se llaman segunda, tercera, cuarta, etcétera, ciudad del país, viven en un subdesarrollo aldeano, dentro del lento deterioro de los valores religiosos y familiares del siglo pasado, que no han sido modificados ni sustituidos por valores más acordes con el mundo actual, en un mundo invocado por la cultura, la visión y el pensamiento modernos. Esa era, Marta Traba mantuvo una polémica por muchísimo tiempo, bueno, mientras estuvo viva, en contra del movimiento cinético venezolano, y favoreció un tipo de arte. Por ejemplo, ella fue una de las grandes propulsoras de Luis Cuevas. En Venezuela ella promovió a artistas como Alirio Palacio o Jacobo Borges. O
O sea que en realidad estaba, si bien uno no puede sino concordar con ese diagnóstico de cómo se propone un país como Venezuela, que está en esas condiciones de desarrollo, como si fuera un país que se puede modernizar, pero ella responde a esa posibilidad, a esa imposibilidad, mejor dicho, de pensarse como un país moderno que estaba implícito en los artistas cinéticos, en el programa de progreso moderno del Estado venezolano. Ella responde entonces con esta vuelta al dibujo, con una figuración expresionista que dejaba completamente desamparado todo un ambiente, un espacio para la experimentación, que era la que realmente podía traer cosas radicales, como lo que estaba haciendo Eugenio en esa época. Entonces el problema estaba, yo creo, en qué llamamos político hoy en día y en qué llamábamos político en aquella época en Venezuela específicamente. Eugenio y los compañeros de generación de Eugenio, que puedo hablar de Roberto Obregón, Héctor Furmayor, Sigfredo Chacón, toda una generación de artistas que estaban haciendo experimentos interesantes, se auto exiliaron, se distanciaron de la idea de hacer un arte político, porque en Venezuela esa idea de hacer un arte político estaba limitada a esa figuración expresionista en la que Eugenio decía que, bueno, antes que yo estaba mencionando, que estaba relacionada con esa influencia de Bacon, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y los artistas que no querían ni una cosa ni la otra, ni querían ser cinéticos, ni querían caer en esa figuración, entonces quedaban como aislados. Pero sí, yo creo que desde nuestra perspectiva actual, después de todo, la manera como estamos revisando el trabajo de Eugenio, no es sino retrospectivamente, lo podemos hacerlo de otra manera. Pues sí, es una posición que para mí tiene una fuerza política única, comparable, por ejemplo, a lo que en otros lugares de Latinoamérica estaban haciendo, no sé, Sino Meireles en Brasil, o la gente que estaba en Argentina, en condiciones muy distintas, porque una de las cosas que se le ha señalado a esta generación de artistas que estaban haciendo experimentación en Venezuela es que era muy fácil experimentar con arte en Venezuela, porque en Venezuela no había dictadura. Entonces, como los artistas venezolanos no los metían un calabozo y le pegaban electricidad en las bolas, entonces no eran políticos. Y ese ha sido como una mito, un estereotipo, mejor dicho, que ha predominado en cuanto a lo que es el arte político en Latinoamérica, que es un arte que supuestamente solo se da como una alianza perfecta con los ideales guerrilleros. En realidad tampoco son, porque no es que estos artistas conceptualistas del sur salieron con ametralladoras a luchar contra los dictadores, ¿no? Sino que hicieron obras que se manifestaban de una manera política, muy literalmente en contra de ciertos episodios del momento, pero que no necesariamente era la única forma de expresarse. Yo creo que de expresar una posición política, yo creo que en el caso de Eugenio, en el caso de la obra de Eugenio, hay una posición política muy, muy fuerte que la hemos empezado a apreciar tardíamente, pero bueno, por lo menos la estamos haciendo ahora y no estamos esperando todavía más. Esa idea de entender qué pasa con los lenguajes internacionales, qué pasa cuando tú traes, cuando juntas, cuando fusionas un paisaje, un momento, un espacio local, que está, como dice Marta Trabán, hace descripción en esta zona, en este desierto, esta aridez
¿qué hacemos cuando el arte lo pones en ese contexto? Yo creo que esa es la pregunta fundamental que se sugiere y me parece que es una pregunta que sigue siendo incluso válida hoy en día. Yo considero también que todavía el problema de que arte es arte y vida es vida, son cosas que son realmente difíciles para un artista resolver. Que el arte sea vida. Todavía yo sigo pendiente pensando que arte es arte y que vida es vida. Y que alguna vez se rozan, pero siempre serán dos cosas opuestas. We have time for one more brief question. Justamente yo quería preguntarte por esa inserción de la geometría en el espacio de la vida, porque no lo podría llamar de otra manera lo que estamos viendo. ¿Hasta qué punto para ti y para tu generación marca también Gego con su geometría mucho más orgánica una influencia determinante, y cómo se da esa transición para que aparezca lo urbano a partir de esa inserción con el espacio de la vida en tu obra y en la de Perla también? Mencionaste a Gego, ¿no? Fíjate que Gego, mientras vivió, no tuvo, de los artistas en Venezuela no tenían interés en ella. El interés estaba en otros artistas, pero Gego siempre estuvo alejada de la realidad del país, como físicamente, aunque sus obras estaban por toda la ciudad, lugares también públicos. La gente joven nunca mostraron interés en la obra de Gego. Poco después de la muerte de Gego, que empieza la influencia de Gego a crecer por todas partes de Venezuela y otros países. Pero mientras fue vivo no tuvo mucho interés. ¿Tampoco para ti? Indudablemente que para mí sí. Nosotros, además de ello, éramos grandes amigos. Yo almorzaba en su casa regularmente, teníamos una tremenda amistad. Pero yo sentía que su trabajo es su trabajo. Yo sentía que es tan difícil. Es un mundo muy sensible, el mundo de Gego, un mundo muy privado, muy privado. Aunque uno lo admiraba y lo contemplaba de fuera, uno sentía un grandísimo respeto, pero a mí siempre me pareció curioso que yo creo que es la cultura que la cultura no estaba interesada en Gego. Y porque digo cultura, porque el momento de darle un premio a un artista venezolano joven o mayor, nunca se seleccionaba a un artista que de alguna manera su trabajo rozaba con la obra de Gego, sino que rozaba con la obra de Soto, con la de Francis Bacon, o un artista más que típicamente latinoamericano. Y en el momento de decidir un artista que va a representar a Venezuela en una gran bienal internacional, jamás le invitarían a nada parecido a Gego, ni siquiera a la Gego misma. Gego siempre estuvo marginal dentro de Venezuela mientras vivió. Estaba apoyada por un grupo de developers que hacían grandes edificios y eran más o menos amigos, no sé, y le integraban su obra en sus monumentos públicos. Pero Gego culturalmente no era parte de la cultura de Venezuela. Marginal sí era, igual que algunos de nosotros. Ese marginalismo es el que luego va a aparecer cuando esta cultura oficial desaparece. No sé si respondí, pero... ¿Podrías hablar de la Fundación Norma? Juan Ledesma dice que hay un grupo de artistas que salieron fuera del Instituto de Diseño y no sé si tienen alguna opinión. Bueno, la Fundación Norma sirvió como una nueva escuela de arte para ciertos artistas que querían más formación técnica, que podían vivir del diseño gráfico o de alguna otra relación. De ahí salieron algunos artistas que no fueron diseñadores, sino que decidieron ser artistas. Es una montaña. Bueno, felicitaciones a Eugenio y Jesús por esta gran oportunidad. Mi pregunta, hay algo que yo creo que es importante con lo que preguntaba Roque, es el elemento político. Yo creo que la Venezuela en los 60 y los 70 estaba tratando de forjar un concepto de modelo político,
y que la política en el arte inclusive estaba marcada por un sentido de militancia. Si vemos a Paul Borges, Espinosa, había una militancia política de izquierda enfrentada al gobierno. Creo que la obra de Eugenio es interesante porque es un intento de ruptura, como dice él, en el contexto del arte y no de la vida. Y en ese momento no se entiende. Y creo que uno de los aportes importantes tuyos es la ruptura con el espacio museable y el espacio tradicionalmente aceptado como narrativa para mostrar la obra. Incorpora la ciudad, incorpora espacios inesperados, rompe con la idea de cómo se debe concebir una obra en el museo, y creo que es un aporte importantísimo dentro del arte contemporáneo que tú haces. 40 años después, los museos se plantean la revisión del espacio museable como forma de narrativa. Y creo que tu obra es pertinente en ese sentido. ¿Qué sientes tú 40 años después, cuando creo que tu discurso sí está siendo escuchado? Fíjate que la respuesta a esa visión política que tenían en los 60 se manifiesta después con esta dictadura que empezó en Venezuela por ahí al final de la mediados de los 90, porque la izquierda en los 60 tenía un deseo de poder, y un poder que finalmente lo lograron. Mira lo que terminó el país. Y hay un antecedente en el campo del arte cuando finalmente se rompe el Museo de Bellas Artes, se crea la Galería Arte Nacional, y la discusión entre Alejandro Ortega y Pedro Silva era básicamente una discusión de visión política más que de visión museísta. Exactamente. ¿Cómo sientes tú en esto? Por ejemplo, por los intereses de izquierda nunca se interesaron en Gego, pero sí en otros artistas. Era una cosa política que afectaba negativamente a artistas que no estaban interesados en la política, sino en la realización de un nuevo arte. I'd like to thank Jesus and Eugenio, and thank all of you for coming, and please remember to turn your translation devices if you have one. Thank you. Lástima que al final fue un poco triste en la conversación, ¿no? Pero estuvo muy bien.